Caminamos hacia el mar y hacia la nave derramando 1000 lágrimas. Circe se acercó hacia la negra nave, nos dejó una oveja y un cordero negros y se alejó sin que nadie la viera. Nosotros arrastramos la nave hacia el mar divino y colocamos el mástil y las velas. Hicimos subir el ganado y finalmente embarcamos, llenos de dolor y derramando grandes lágrimas. Circe nos envió un viento favorable, el mejor compañero para navegación. Durante un día entero la nave avanzó a toda vela. Y se puso el sol y los caminos se cubrieron de sombras. Entonces, nuestra nave llegó a los límites del océano profundo, donde está la ciudad de los hombres cimerios, que viven envueltos en nubes y niebla. El sol brillante no los mira jamás desde arriba con sus rayos, ni cuando se encamina en el cielo lleno de estrellas, ni cuando vuelve a la tierra desde el cielo. Solo la noche constante se cierne sobre estos desdichados. Cuando llegamos detuvimos la nave, sacamos el ganado y seguimos a pie costeando el océano hasta llegar a donde nos había indicado Circe. Allí cavé un hoyo de un codo de ancho y realicé libaciones en honor a todos los muertos. Primero con leche y miel, luego con vino y por último con agua. Esparcí blanca harina y supliqué por un buen rato a los muertos. Después sacrifiqué a los animales junto al hoyo. Corría la negra sangre. Y entonces empezaron a juntarse desde el érebo las almas de los difuntos. Hombres y mujeres de todas las edades. Esposas, jóvenes, ancianos con 1000 dolores, tiernas doncellas, hombres heridos por la lanza de bronce, guerreros que dejaron la vida en el campo de batalla con las armas ensangrentadas. Se iban acercando en grupos y por todos lados, con un griterío espantoso, y yo quedé apresado por el pálido terror. Pero pude decirles a mis hombres que sacrificaran los animales y suplicaran a los dioses, mientras yo evitaba que las almas se acercaran a la sangre con mi espada. Primero se me aparecieron las almas de mis compañeros caídos durante nuestra travesía. Después llegó el alma de mi madre difunta, Anticlea, a quien había dejado con vida cuando partía a la sagrada Troya. Al verla, comprendí que había fallecido en mi ausencia y se me llenaron los ojos de lágrimas y el dolor me inundó el pecho. Pero ni siquiera así permití que se acercara la sangre antes que Tiresias. Por fin llegó el alma del tebano Tiresias, que llevaba en la mano un cetro de oro, y al notar mi presencia dijo: Hijo de Laertes, de linaje divino, muy astuto Odiseo, ¿por qué viniste desdichado renunciando a la luz del sol, para ver a los muertos en este lugar donde no hay alegría? Aléjate del hoyo y retira tu afilada espada para que beba la sangre y te diga la verdad. Yo volví a guardar mi espada tachonada de plata en la vaina y lo dejé beber la sangre negra del hoyo. Entonces él habló así: Famoso Odiseo, estás buscando un regreso dulce, pero el que hace temblar la tierra no se olvida de la ira que encendiste en su pecho el día que dejaste ciego a su hijo. Sin embargo, lograron llegar a la patria después de sufrir 1000 calamidades. Si consigues frenar a tus hombres en la isla de Trinacia, escapando de las aguas violáceas, allí encontrarás unas vacas pastando entre gordas ovejas. Son el ganado del sol, el que todo lo ve, el que todo lo escucha. Si no tocan a estos animales y piensan en el regreso, llegarán finalmente a la patria. Pero si les hacen daño, predigo la destrucción de tu nave y de tus compañeros. Y si tú logras salvarte, volverás tarde, solo y en una nave ajena. Y en tu casa encontrarás nuevos males, hombres insolentes que comen tu comida y pretenden a tu incomparable esposa, ofreciéndole matrimonio. Después de que lo hayas matado, toma un remo y ponte en camino hasta que encuentres a unos hombres que todavía no conocen el mar, ni comen comida con sal, ni han visto jamás un navío con roja proa, ni remos fáciles de manejar, que son como alas para la nave. Cuando te encuentres con un caminante que hable del rastrillo que llevas al hombro, clava en la tierra el remo fácil de manejar y sacrifica hermosos animales a Poseidón. Luego regresa a tu casa y haz sacrificio a todos los dioses inmortales que viven en el ancho cielo. Al final te llegará una muerte lejos del mar, una muerte tranquila en la vejez, y los ciudadanos que te rodean serán felices. Esas son las verdaderas que te predigo. Después de spoilearme el resto de mi vida, se dio media vuelta y se marchó a la mansión de Hades, mientras yo me quedaba en el lugar esperando que mi madre se acercara a beber la negra sangre. Ni bien lo hizo, me reconoció y me dirigió estas aladas palabras: Hijo mío, ¿cómo has llegado hasta la nebulosa oscuridad si estás vivo? ¿Has venido desde Troya después de andar vagando durante mucho tiempo? ¿Todavía no has vuelto a Ítaca ni has visto a tu esposa en el palacio? Y yo le respondí: Madre, descendí al Erbo por necesidad. Ciertamente no he vuelto a pisar nuestras tierras desde el día que seguí a Menón para luchar contra los troyanos. Pero dime una cosa, ¿qué destino te condujo a la muerte? ¿Sufriste una larga enfermedad o te mató Artemisa con sus suaves flechas?
Habla de mi padre y del hijo que dejé allá. Cuéntame también de mi esposa. ¿Sigue junto al niño, guardando todo fielmente, o se ha casado con el mejor de los aqueos? Así hablé, y enseguida me contestó mi madre. Ella permanece en el palacio con el espíritu afligido. Entre preocupaciones se pasan sus noches y sus días. Nadie ha quitado hasta ahora tu poder glorioso, sino que Telémaco se ocupa de tus campos y es agasajado en los banquetes. Tu padre sigue en el campo, y casi nunca va a la ciudad. Allí sufre penurias esperando tu regreso, pues ya se le acerca la pesada vejez. En cuanto a mí, no me mató Artemisa con sus suaves flechas, ni me invadió una enfermedad. No, Odiseo, hijo mío. Fueron la nostalgia y la preocupación que sentía por ti las que me privaron de la dulce vida. Así habló, y yo quise abrazar el alma de mi madre muerta. 3 veces me acerqué, y 3 veces se voló entre mis brazos, como un sueño o una sombra. Llegó después el alma de Aquiles, el hijo de Peleo, el de los pies veloces. Al reconocerme, me preguntó qué hacía allí. Aquiles, hijo de Peleo, el mejor de los aqueos, vine a hablar con Tiresias, para ver si me daba algún plan para llegar a la escarpada Ítaca, pues voy de una desgracia en otra. En cambio tú, Aquiles, fuiste el más feliz de todos y sigues siéndolo ahora. Los aqueos te honramos como si fueras un dios, y aquí abajo nuevamente reinas sobre los muertos. Por eso, seguramente no te entristece haber muerto. Y él me respondió. No intentes consolarme de la muerte, noble Odiseo. Preferiría estar en la tierra y ser el siervo del hombre pobre antes que ser el rey de los muertos. Pero dime si mi hijo ha ido a la guerra y si sabe algo de mi padre, el gran Peleo. No he oído nada del gran Peleo, pero voy a decirte la verdad sobre tu hijo. Quiero que sepas que cuando tramábamos nuestros planes junto a la ciudad de Troya, siempre era el primero en hablar y jamás se equivocaba en lo que decía. Y cuando luchábamos con las armas de bronce en la llanura de Troya, nunca se quedaba atrás en el montón de guerreros, sino que se adelantaba y aventajaba a todos en valor. Así hablé, y el alma de Aquiles, el de pies veloces, se marchó dando pases gigantescos, satisfecho de haber oído la fama que se estaba haciendo su hijo. Vi muchos muertos más, hasta que el pálido terror me invadió y nos retiramos de vuelta a la nave. Soltamos amarras y tomamos los remos. Cuando llegamos de vuelta a la isla de Ea, desembarcamos y dormimos en la orilla, esperando a la divina aurora. Cuando surgió la Eos temprano, la de los dedos de rosa, Circe vino a traernos provisiones. Después de comer, cuando se puso el sol, me tomó de la mano y me dijo: hasta ahora se cumplió todo lo que te anuncié. Escucha bien ahora lo que voy a decirte y consérvalo en tu memoria. Primero encontrarás a las sirenas, que son aves con cabeza de mujer. Ellas embrujan a los hombres que se acercan con su canto. Quien pase desprevenido nunca volverá a ver a su esposa e hijos alegrarse porque vuelve a casa. Tapa los oídos de tus hombres para que no escuchen el canto. Si tú quieres escucharlo, pide que te aten de manos y pies al mástil. Una vez que pases la isla de las sirenas, hay 2 caminos. Por un lado están las rocas errantes. Solo el Argo de Jasón pudo pasar por allí. Del otro lado están Escila y Caribdis. Entre 2 acantilados, uno llega hasta el cielo y lo rodea una oscura nube. Detrás hay una gruta donde se esconde Escila, un monstruo horrible con 12 patas deformes y 6 cuellos larguísimos que buscan qué pescar del mar. Del otro lado hay un promontorio más llano. Sobre él brota una higuera silvestre, y debajo la divina Caribdis traga el agua ruidosamente 3 veces al día y 3 veces la vomita de manera espantosa. No pases por ahí mientras traga el agua, porque ni Poseidón podría salvarte de la muerte. Si logras pasar con vida de allí, llegarás a Trinacia, donde pastan los ganados del sol. Esto es una isla imaginaria, algunos la relacionan con Sicilia y otros la ponen un poquito más lejos al oeste. No toquen a los animales y piensen solo en su regreso. Si lo hacen, llegarán a su patria después de grandes sufrimientos. Pero si les hacen daño, predigo la destrucción de la nave y todos tus compañeros. Y si tú logras salvarte, volverás tarde y en desgracia, solo en una nave ajena. Al embarcar, impulsados por un viento favorable que nos envió Circe, la poderosa diosa de lindas trenzas, informé a mis hombres que nuestra primera parada sería la isla de las sirenas. Les tapé los oídos y ellos me ataron al mástil. Al escuchar el canto de las sirenas, les hice señas a mis compañeros para que me desataran, pero ellos no me hicieron casos, sabiendo que sería mi fin. Cuando pasamos de largo la isla sin mayores inconvenientes, se destaparon los oídos y me desataron, pues enfrente se veía el vapor de unas olas tremendas, y se empezaba a escuchar un estruendo ensordecedor. Mis compañeros se llenaron de espanto, y los remos cayeron de sus manos. La nave se detuvo allí mismo. Entonces, comencé a alentarlos con estas palabras.
Amigos, no nos hace falta en experiencia en desgracias. El peligro que nos acecha no es menor al encuentro con el feroz cíclope que nos encerró en su cueva. Pero incluso esa vez supimos escapar gracias a mi valentía, mi decisión y mi inteligencia. También el peligro actual nos parecerá un recuerdo un poco más adelante, si hacemos lo que les voy a decir. Siéntense los barcos y remen con fuerza por si Zeus nos permite salir de esta y escapar de la desgracia. Tú, piloto, presta atención, mantén la nave alejada de aquel torbellino y de su vapor. Acércate al acantilado y cuida que la nave no se vaya hacia el otro lado. Así hablé y enseguida obedecieron. No les hablé de Sila, que era un mal sin remedio, para que el temor no les impidiera remar y fueran a esconderse a la bodega. Comenzamos a pasar por el estrecho entre lamentos, pues de un lado estaba Caribdis trabando el agua de manera aterradora, y cuando la expulsaba, toda el agua burbujeaba como una olla que hierve al fuego. El terror se apoderó de mis hombres, y mientras mirábamos a Caribdis, Escila nos atacó por el otro lado, llevándose a 6 de mis hombres. Los devoró en la puerta de la cueva mientras gritaban y extendían sus manos hacia mí, lanzando chillidos de agonía. Por fin logramos escapar, y enseguida llegamos a la isla donde estaban las hermosas vacas y los numerosos rebaños de ovejas del sol. Escuchen lo que voy a decirles, compañeros que han sufrido tanto. Circe y Tiresias me pidieron encarecidamente que evitáramos la isla del sol, pues dijeron que aquí tendríamos el mal más terrible. Llevemos la nave lo más lejos de aquí. Así hablé, y a ellos se les quebró el ánimo. Euríloco me dijo con enojo: Eres muy duro, Odiseo, y tu fuerza y tu cuerpo no se cansan. Parece que estuvieras hecho de hierro y por eso le prohíbes a tus hombres llegar a la isla, aunque ves que están rendidos y deshechos de fatiga. Es peligroso navegar de noche. Desembarquemos y preparemos una comida junto a la nave veloz. Al amanecer volveremos a ponernos en marcha. Así habló Euríloco, y los demás compañeros apoyaron sus palabras. Comprendí entonces que algún dios nos preparaba una desgracia. Les dirigí estas aladas palabras. Ay, Euríloco, no voy a oponerme a la voluntad de todos, pero quiero que me juren solemnemente que no matarán ni una vaca ni ninguna oveja. Todos comerán en paz el alimento que Circe nos entregó. Ellos lo prometieron, así que fuimos a la isla, desembarcamos, comimos, lloramos a nuestros compañeros devorados por Escila, y al caer el sol nos fuimos a dormir. Cuando transcurrieron 2/3 de la noche, Zeus envió un viento muy fuerte en forma de huracán y ocultó con nubes el mar y la tierra. Durante un mes sopló el viento austro, viento del sur, que no nos permitía salir de la isla del sol. Mientras mis hombres tuvieron la comida y el vino que nos había dado Circe, se mantuvieron alejados del ganado del sol. Pero cuando los víveres empezaron a escasear, ellos comenzaron a cazar y a pescar, pues el hambre les retorcía el estómago. Un día, yo salí a explorar la isla para suplicar a los dioses que me mostraran el camino de regreso. Me lavé las manos en un lugar protegido de los vientos y supliqué a los dioses, que derramaron el dulce sueño sobre mis ojos. Mientras tanto, Euríloco les comunicaba a los demás esta decisión funesta. Escuchen, compañeros que han sufrido tanto. Cualquier muerte es odiosa para los hombres, pero ninguna es tan horrible como morir de hambre. Así que vamos, acorralemos a las mejores vacas del sol y sacrifiquémoslas a los dioses inmortales. Si llegamos a Ítaca, lo primero que haremos será edificar un magnífico templo al sol y lo llenaremos de ofrendas preciosas. Pero, si enojado por sus vacas de altos cuernos decide destruir nuestro barco, prefiero morir así, antes que consumirme poco a poco en una isla desierta. Y los demás hombres estuvieron de acuerdo y lo siguieron en esta funesta decisión. Al rato, cuando desperté y me dirigí de vuelta a la nave, pude oler desde lejos el olor a grasa y carne asada. Caí de rodillas y me puse a llorar e invocaba a gritos a los dioses. Padre Zeus y todos los demás dioses que felices viven eternamente. Ustedes me enviaron un sueño para arruinarme, pero mientras yo dormía, mis compañeros realizaron un acto terrible. Cuando llegué a la playa, reprendí a mis hombres, pero ya era tarde. Las vacas estaban muertas y Apolo no los perdonaría jamás. Los dioses nos enviaron señales aterradores. Las pieles caminaban y la carne mugía en los asadores como si las vacas continuaran con vida. 7 días después, el viento austro se detuvo y pudimos lanzar nuestra nave de vuelta al océano. Pero al poco tiempo de zarpar, Zeus puso una nube sombría sobre la nave y todo se oscureció. Comenzó a golpear el barco con sus rayos y el aire se llenó de azufre. Mis compañeros cayeron al mar uno tras otro y el oleaje los arrastraba dentro y fuera del agua. El dios les había negado el regreso.
Yo conseguí atar unos maderos y sobreviví 9 días sobre estos, hasta que en la 10ª noche los dioses me sacaron de la deriva y me llevaron a las playas de Ogygia, donde me recibió la ninfa Calipso, la de las lindas trenzas. Lo demás ya te lo he contado ayer, aquí en el palacio, a ti y a tu esposa. Alcino y los demás nobles, sorprendidos de estar ante el gran Odiseo y escuchar toda la historia de sus labios, decidieron hacerle varios regalos más, y después de celebrar un rato más, se fueron todos a sus casas, vencidos por el sueño. Y cuando surgió la Eos temprana, la de los dedos de rosa, se apuraron para preparar la nave, después de un último banquete con su huésped estrella. En el barco le prepararon un lecho con telas de lino y almohadones, donde pudo dormir sin molestias durante el viaje. Durmió tan tranquilamente que no despertó cuando llegaron, así que lo bajaron y lo acostaron en la arena, con las mantas y los almohadones. Después bajaron todos los regalos y los dejaron bajo un olivo cercano. Los feacios entonces volvieron a subir a la nave y emprendieron el regreso a su tierra. Poseidón presenció todo desde el Olimpo y fue a hablar con Zeus, para pedirle permiso para destruir la nave de los feacios y enterrar la ciudad bajo una montaña. A Zeus le pareció medio mucho, así que le permitió convertir la nave en roca cuando estuviera llegando de vuelta a su tierra, para que todos pudieran ver la señal, pero no le permitió ocultar la ciudad bajo una montaña. En ese momento despertó Odiseo, a quien Atenea le había puesto una nube alrededor, para que no reconociera su tierra y para que sus conciudadanos, su esposa y amigos, no lo reconocieran a él y arruinaran sus planes. Odiseo no reconoció la tierra donde estaba y comenzó a caminar, lamentándose porque los feacios le habían dejado en otro país. Entonces se le acercó a Atenea, en forma de un pastor de ovejas joven. Al verla, Odiseo se alegró y se acercó dirigiéndole estas aladas palabras. Amigo, eres el primero que veo en este país. Te deseo salud y te pido que no te acerques con intenciones malvadas. Dígame, ¿qué ciudad y qué tierras son estas? ¿De qué pueblo vive aquí? ¿Es una isla sobresaliente en el mar o un cabo que avanza entre las aguas desde la tierra? Y Atenea, la diosa de los ojos brillantes, le dijo: extranjero, si me preguntas por este lugar seguramente eres tonto o tal vez vienes de tierras muy lejanas. La fama de este país es grande. Es verdad que el terreno es escarpado y a los caballos les cuesta andar por él. Y aunque poco extensa, esta isla no es del todo pobre. En su suelo se produce mucho trigo y también vino. Jamás le falta lluvia ni el brillante rocío. Tiene buenas cabras y buenos toros. Por todas partes hay bosques y brotan manantiales. Por todos estos motivos, el nombre de Ítaca es conocido incluso en Troya, que según dicen está muy lejos. Así habló, y el sufrido Odiseo se puso feliz de estar en su tierra. Sin dar descanso a su cabeza, dijo estas aladas palabras, que no eran verdaderas. Sí, me habían hablado de Ítaca en la isla de Creta, que están muy lejos del otro lado del mar. Y resulta que ahora estoy aquí como fugitivo, con estas riquezas. He huido de Creta después de matar a Ortíloco, que quería quitarme este botín que conseguí en Troya. Le supliqué a unos fenicios que me llevaran en su nave hasta Pilos o Elide, a cambio de una parte de mi tesoro. Pero el viento los alejó del recorrido y llegaron aquí por la noche. A mí me invadió el sueño, pues estaba muy cansado, y ellos me bajaron del barco con mis riquezas y me dejaron en la arena. Así habló, y la diosa de ojos brillantes, Atenea, lo tomó de la mano y se transformó en una mujer alta y hermosa, experta en labores exquisitas. Muy astuto y muy taimado debería ser el que te superara en tramar engaños, aunque sea el dios que tienes enfrente. Siempre el mismo embustero. Ni siquiera en tu propia tierra dejarás la costumbre de pensar trucos y palabras mentirosas. Terminemos ya, que los dos sabemos de astucias. Ahora vengo para decirte por cuántos sufrimientos deberás pasar todavía en tu bien edificada casa. Sopórtalos aunque te duelan y no le digas a nadie que has llegado. Piensa qué vas a hacer con los soberbios pretendientes que hace ya 3 años mandan en tu palacio, cortejando a tu esposa y ofreciéndole regalos de desposales. Ella solo piensa en tu regreso y les da esperanzas a todos, mientras en su mente tiene otros planes. ¡Ay de mí! Habría muerto en el palacio con la misma muerte que Agamenón si tú, diosa, no me hubieses revelado todo esto. ¡Vamos! Piensa en un plan para que los haga escarmentar. Mantente a mi lado y pon en mi pecho el mismo valor que me infundiste cuando destruimos las torres de Troya. Si así lo hicieras, me sentiría capaz de luchar contra 300 hombres. Atenea le prometió que contaría con su ayuda y lo transformó en un anciano andrajoso para que nadie lo reconociera. Entonces se separaron. Ella se dirigió a Esparta para escoltar a Telémaco de vuelta a Ítaca y él se fue al encuentro del porquero Eumeo, quien seguía fiel a Odiseo, según lo que la diosa le indicó.
Eumeo no lo reconoció, pues Odiseo se veía ahora como un anciano vagabundo, pero lo recibió amablemente en su casa, le dio de comer y lo dejó dormir en su casa. Mientras tanto, Atenea se le apersonó a Telémaco en Esparta y le dijo que volviera a Ítaca, advirtiéndole de la emboscada que Antino y los otros pretendientes le habían tendido. Le dijo que apenas llegara, no debía volver al palacio con su madre, sino que primero debía ir a ver al porquero Eumeo. Así que Telémaco despertó a Pisístrato, el hijo de Néstor, y juntos fueron a decirle a Menelao que era hora de regresar. Telémaco, si decías volver, no te detendré más tiempo. A mí también me disgusta el que recibe a un huésped y lo abruma con sus atenciones, tanto como el que lo atiende con desamor. Todo es mejor siempre en su justa medida. Les deseo suerte, muchachos. Envíen mis saludos a Néstor, el conductor de pueblos, que conmigo fue muy cariñoso, como un padre cuando combatimos Troya. Y Telémaco contestó: Descendiente de Zeus, ten la seguridad que le daremos tu mensaje ni bien lleguemos. Ojalá que cuando yo llegue a Ítaca encuentre a mi padre en casa y pueda decirle que vengo a estar contigo, que me has tratado como un amigo y me has dado hermosos regalos. Y mientras decía esto, voló desde su lado derecho un halcón que llevaba en sus garras un ganso blanco enorme. Todos se alegraron de ver al ave y sus corazones se llenaron de esperanza, pues era una señal favorable del destino. Al llegar a la arenosa Pilos, Telémaco le pidió a Pisístrato que lo dejara en el puerto, así salía directamente a su tierra sin perder tiempo en el palacio con Néstor, que seguramente querría agasajarlo nuevamente. Y eso hicieron. Se despidieron en el puerto, y Telémaco continuó viaje hasta Ítaca, siguiendo las indicaciones de Atenea, y pudo sortear la emboscada de los pretendientes. Al llegar a su tierra, después de comer y beber con sus hombres para recuperar las fuerzas, los envió de vuelta a la ciudad, mientras él visitaba a los pastores. Odiseo y Eumeo estaban preparándose el desayuno junto al fogón al despuntar Eos, cuando los perros salieron corriendo hacia la puerta, pero en lugar de ladrar amenazantemente movían la cola contentos. Al verlos, Odiseo recordó cómo habían intentado destrozarlo a él cuando él mismo llegó a la cabaña y le dijo al porquero: Eumeo, parece que se acerca un amigo. Escucho el ruido de pisadas. No había terminado de hablar cuando su querido hijo apareció en el umbral. El porquero se levantó sorprendido y se le cayeron los vasos que estaba usando para mezclar el vino. Corrió al encuentro de su señor para saludarlo con cariño. Después de conversar sobre los pretendientes y Penélope, Eumeo tomó la lanza de bronce del joven y pasaron a la casa, donde se sentaron junto a Odiseo disfrazado, que amagó a levantarse para darle su asiento a Telémaco, quien lo rechazó noblemente. Al consultarle por el forastero, Eumeo le explicó que lo había recibido en su cabaña hasta que Telémaco llegara y decidiera qué hacer con él. Y Telémaco contestó juiciosamente: Eumeo, has dicho algo que me causa dolor. ¿Cómo voy a recibir a este huésped de mi casa? Yo soy muy joven y no confío en la fuerza de mis brazos para evitar que alguien venga a maltratarlo, pero le daré todo lo que necesita para seguir con su viaje. O si prefieres que se quede en la majada a cuidarlo ahí, te mandaré ropa y comida para que no te signifique un gasto, pero no lo dejaré ir con los pretendientes, porque ellos tienen una insolencia desmedida y es posible que lo insulten. Ahora apúrate y ve a decirle a Penélope que he llegado de Pilos sano y salvo, que no se entere nadie más, porque hay muchos que están tramando mi muerte. Cuando Eumeo partió hacia el palacio, a Atenea se le apareció Odiseo y le dijo que era hora de que hablara con su hijo, así que retiró el hechizo que le había puesto días atrás. Odiseo quedó vestido con un manto limpio y una túnica, aumentó su estatura y rejuveneció. Se le avivó el color de la piel, se le rellenó el rostro y le creció la negra barba. Su hijo se admiró al verlo y, creyendo que se trataba de un dios, apartó los ojos y le dirigió estas aladas palabras: Qué distinto de cómo eras antes aparece, forastero. Sin duda era uno de los dioses que viven en lo ancho del cielo. Y le contestó Odiseo: ¿Por qué me comparas con los inmortales? No soy un dios, sino tu padre, ese por el que has llorado tanto tiempo, sufriendo dolores innumerables y soportando la violencia de esos hombres. Y mientras hablaba, besó a su hijo y las lágrimas que había contenido antes comenzaron a caer por sus mejillas. Telémaco, que no podía creer que fuera su padre, le dijo: Tú no eres Odiseo, sino un dios que me hechiza para hacerme sufrir todavía más. No es posible que un hombre se haga viejo y joven a voluntad. Hace rato estabas vestido con harapos y ahora pareces uno de los dioses. Y Odiseo le contestó: Telémaco, soy el único Odiseo que vendrá a estas tierras, después de haber andado errantemente durante 20 años. Esto es obra de Atenea, la diosa guerrera, que a veces me da la figura de mendigo y otras veces la de un hombre en la flor de su juventud. Para los dioses es fácil exaltar o hundir a un mortal a su antojo. Después de decir esto se sentó y Telémaco lo abrazó derramando muchas lágrimas.
Ambos lloraron con agudos gemidos, como las aves a las que los campesinos les roban los pichones antes de que éstos puedan volar. Habrían llorado hasta la puesta del sol, pero se detuvieron para planear la muerte de los infames pretendientes. Telémaco le explicó que venían 52 jóvenes electos de Duliquio, acompañados por 6 escuderos, 24 hombres de Same, 20 de Sante y 12 de la propia Ítaca. Y le contestó el sufrido Odiseo: Cuando amanezca, volverás a casa y te reunirás con los soberbios pretendientes. A mí me llevarás al lugar del porquero, cuando haya recuperado mi forma de mendigo. Y si esos hombres llegan a insultarme cuando esté en el palacio, tu corazón deberá soportar que yo sea maltratado aunque me arrastren de los pies hasta la puerta y me arrojen cosas. Recomiéndales que dejen de hacer esas locuras, ellos probablemente te ignoren, porque se acerca el día en el que encontrarán su muerte. Cuando yo te haga la señal, recoges todas las armas que hay en la casa y las guardás en una habitación en el piso de arriba. Dejas solo para nosotros un par de espadas, 2 lanzas y 2 escudos. Y una cosa más voy a decirte. Si de veras eres de los míos y de mi propia sangre, que nadie se entere de que he vuelto. Y al día siguiente, cuando surgió la Eos temprana, la de Eos de Rosa, Telémaco regresó al palacio para ver a su madre, después de ordenarle a Eumeo que llevara al huésped a la ciudad para que mendigara su pan. A medida que Eumeo y Odiseo se acercaron al palacio, pudieron escuchar el sonido de la lira, el olor a la carne y el ruido de un gran banquete. Entonces, un perro que estaba echado allí levantó la cabeza y las orejas. Era Argos, el perro que Odiseo había criado, aunque no pudo disfrutar de él porque tuvo que partir hacia Troya. Al principio, los jóvenes lo llevaban a cazar cabras, ciervos y liebres, pero ahora lo despreciaban y lo dejaban tirado entre un montón de estiércol, pues estaba ausente su dueño. Allí estaba Argos, lleno de pulgas, que al ver a Odiseo movió la cola y bajó las orejas, pero no tenía fuerzas para levantarse y caminar hacia su amo. Odiseo, que lo vio de lejos, se secó una lágrima sin que lo viera Eumeo, y dijo: Eumeo, me parece raro que este perro esté tirado en el estiércol. Su cuerpo es hermoso, aunque no sé si también era bueno en la carrera o solo estaba para adorno. Y le contestó Eumeo: Este perro era de un hombre que ha muerto lejos. Si su cuerpo y sus habilidades fueran como cuando lo dejó Odiseo antes de partir a Troya, te admirarías al comprobar su rapidez y su fuerza. No se le escapaba ni una presa. Pero ahora le ha vencido la desgracia, pues su amo murió lejos de su patria y ya nadie cuida de él. Después de decir esto, entró a la casa y se dirigió hasta donde estaba Telémaco con los pretendientes. Y a Argos lo arrastró la muerte, después de haber visto a su dueño una vez más, tras 20 años de espera. Mientras todos comían, Odiseo se paseó por las mesas, mendigando pan y carne. Todos los pretendientes le dieron algo, conmovidos y extrañados con su presencia. Pero al llegar Antino, este se enteró que lo había traído Eumeo y dijo: Porquero, ¿por qué has traído a este hombre a la ciudad? ¿Te parece que no tenemos suficientes mendigos que vengan a arruinar nuestros banquetes? Y Telémaco le respondió: Antino, te ocupas de mí como un padre al aconsejarme que eche del palacio el forastero. Que ningún dios lo permita. Toma algo y dáselo. Te lo ordeno. No te preocupes por mi madre o por mí, aunque creo que la intención que guardas es otra, pues prefieres comer tú antes que darle a otro. Y Antino le contestó: Telémaco, fanfarrón, no podés controlar ni siquiera tu enojo. ¿Qué cosa dijiste? Si todos le diéramos lo mismo que yo, nos liberaríamos del huésped por 3 meses. Y cuando Odiseo se acercó a pedirle, Antino se enojó y le arrojó una banqueta por la espalda. Odiseo permaneció de pie, firme como una roca, pero movía la cabeza pensando 1000 desgracias. En ese momento, Atenea le inspiró a Penélope la idea de aparecer ante los desagradables pretendientes. Primero la sumió en un dulce sueño y le otorgó dones divinos para que hechizara a cualquier mortal. Limpió su rostro hermoso con el ungüento mágico de Afrodita, la hizo más alta y fuerte y le dio la blancura del marfil tallado. Al despertar, fue a presentarse ante los pretendientes, echándoles en cara su presencia mezquina en el palacio de su esposo. Todos quedaron impresionados de verla con semejante belleza, similar a la de las diosas. Ella aprovechó para recriminarles que iban al palacio a comer y beber bienes ajenos sin pagar, en lugar de competir por ella presentando bienes y regalos, como indicaba la tradición. Enseguida, todos los pretendientes enviaron a sus heraldos a buscar presentes para la reina, que volvió a subir a su habitación, acompañada de sus siervas que cargaban todos los regalos. Cuando se fue, los pretendientes se pusieron a bailar y cantar, mientras Odiseo atizaba el fuego. Atenea inspiró a los pretendientes a insultarlo para que el dolor calara aún más hondo en el pecho de Odiseo. La noche continuó de esa forma,
con los pretendientes maltratando a Odiseo hasta que Eurínomo le arrojó un escabel con tan mala puntería que golpeó a uno de los sirvientes que estaba sirviendo vino. Telémaco, enfadado, les dijo que ya habían bebido demasiado y era suficiente por hoy. Cuando todos se fueron, Odiseo se quedó en la sala planeando la muerte de los pretendientes, mientras Telémaco escondía las armas. Entonces salió de su dormitorio la prudente Penélope, semejante en belleza a Artemisa o a la dorada Afrodita. Se sentó junto al fuego y sus sirvientas la acompañaron. Eurínome, la ama de llaves, acercó una silla bien pulida y colocó unas pieles encima para que se sentara Odiseo. Antes que nada, huésped, dime quién eres y de dónde vienes. Y le contestó el muy astuto Odiseo. Mujer, ningún mortal sobre la tierra infinita podría censurarte, porque tu gloria llega hasta el ancho cielo. Por favor, pregúntame sobre lo que quieras, menos por mi cuna y por mi patria. No quiero que el espíritu se me llene de penas por el recuerdo. Todo lo que yo podía valer en cuerpo y hermosura, lo destruyeron los dioses el día que los aqueos se embarcaron hacia Troya y entre ellos iba mi esposo. Ha pasado mucho tiempo y mis padres me apuran para que me case de vuelta. A mí no se me ocurren más trucos y mi hijo se enoja porque destrozan su riqueza. Ya es un hombre que puede ocuparse de su casa como cualquier otro y Zeus le da gloria. Pero ahora, forastero, quiero ponerte a prueba para ver si es cierto que has hospedado a Odiseo como dices. ¿Cómo iba vestido y cuál era su aspecto? Intentaré decirte lo que recuerdo. Llevaba un manto doble de lana púrpura que sujetaba con un broche de oro y estaba bordado con hermosos dibujos que representaban un perro mientras atrapaba con sus patas a un ciervo. Lo acompañaba un heraldo poco mayor a él. Te diré cómo era. Los hombros arqueados, la piel curtida y el cabello abundante. Se llamaba Euríbates. Así habló, y Penélope no pudo contener las ganas de llorar al escuchar los detalles que Odiseo le relataba tan claramente. Venerable esposa de Odiseo, no dejes que tu hermosura se marchite ni que tu espíritu se consuma pensando en tu marido. Está cerca, vive en un pueblo cercano, trae muchas riquezas que le fueron dando en el camino. Es cierto que perdió a sus compañeros y a su nave en el mar Rojo como el vino, pero llegará antes de que termine este mes y empiece el siguiente. Ojalá se cumpla lo que dice, forastero, pero mi corazón presiente que Odiseo ya no regresará a casa. Penélope ordenó a sus criadas que le dieran un baño y le prepararan una cama al huésped. Este intentó rehusarse, pero aceptó que Euriclea, la anciana que lo había recibido al nacer, lo lavara. Ella lo reconoció por una cicatriz que le había hecho un jabalí en el monte Párnaso. Por suerte, Odiseo alcanzó a pedirle que mantuviera en secreto su presencia o sus planes se arruinarían. Y la prudente Penélope habló. Forastero, te voy a comunicar algo que lo guardes en tu memoria. Pronto llegará la aurora y será una aurora desdichada, pues me marcharé de la casa de Odiseo. Voy a hacer una prueba con el arco de mi esposo para que compitan esos hombres. Me iré con aquel que tienda el arco y haga pasar una flecha por las 12 hachas como hacía él. Y le respondió el muy astuto Odiseo. Venerable esposa de Odiseo, no postergues ni un instante el certamen, pues Odiseo llegará antes de que ellos toquen el arco y hagan pasar la flecha por las hachas. Se despidieron y Penélope subió a su lecho a llorar, hasta que Atenea derramó sobre ella el sueño. Odiseo, por su parte, se acostó en el suelo del vestíbulo. Al día siguiente, se reunieron los pretendientes en el palacio como todos los días. Atenea, la diosa de ojos brillantes, inspiró a Penélope para que pusiera ante los pretendientes el arco y el hierro relumbrante, que es signo de guerra. Seguida por sus siervas, marchó hasta la última habitación, donde se guardaban los objetos preciados de Odiseo. Extendió sus manos y descolgó el arco de un clavo, envuelto en su funda brillante. Se sentó, lo apoyó en sus rodillas y rompió en llanto. Después se presentó ante los pretendientes con el arco en sus manos, y dijo: Escúchenme, pretendientes altivos, ustedes que se reúnen día tras día a comer y beber en esta casa con la excusa de casarse conmigo, les propongo el siguiente certamen. Dejaré aquí el gran arco de Odiseo y me casaré con quien consiga curvarlo y pasar una flecha entre las 12 hachas. Y Telémaco agregó: Si yo consigo curvar el arco y hacer pasar la flecha por las 12 hachas, mi madre se quedará conmigo en mi casa. Probó el primero y falló. Después fueron probando todos los pretendientes, pero ninguno pudo curvar el arco y ponerle la cuerda. Solo faltaban Antino y Eurímaco, cuando Odiseo se acercó a Eumeo y el boyero y les reveló quién era. Ellos se emocionaron hasta las lágrimas, pero Odiseo los detuvo y les dio órdenes de cómo enfrentar a los pretendientes. En ese momento, Eurímaco fracasó
en doblar el arco, y Odiseo dijo: Escuchen, pretendentes de la noble reina. Quiero decirles lo que me manda el corazón en mi pecho. Denme el arco para que pueda probar con ustedes mi vigor. Todos se indignaron y Antino dijo: ¡Ja! El más miserable de los forasteros no tiene nada de juicio. Si se te ocurre tender el arco, te predigo un gran sufrimiento. Mejor que sigas bebiendo y que no trates de competir con los hombres más jóvenes. Telémaco lo reprendió y ordenó a Eumeo que le diera el arco al forastero, pues todos merecían la oportunidad. Después le ordenó por lo bajo a Euriclea que cerrara las puertas del salón y no dejara salir a nadie. Mientras tanto, Odiseo dobló el arco sin ningún esfuerzo y los pretendientes fueron invadidos por una gran tristeza. Zeus tronó con fuerza dando una señal, llenando de alegría a Odiseo. Tomó la aguda flecha de la mesa y la hizo pasar por las 12 hachas. Telémaco, el huésped que albergas en tu palacio no te deshonra. No erré a ningún blanco ni me dio trabajo doblar el arco. Todavía me quedan fuerzas, aunque los pretendientes me desprecien. Este certamen se terminó. Ahora voy a disparar a un blanco que nadie había disparado antes. Y cuando terminó de decir esto, lanzó una amarga flecha contra Antino, que en ese momento alzaba su copa de vino. Pero Odiseo le dio en la garganta y la flecha le atravesó el cuello. Los pretendientes se alborotaron creyendo que le había disparado por error. ¡Malditos! No se imaginaban que me volverían a ver de Troya, y por eso devoraban todo lo que había en mi casa y trataban de seducir a mi esposa sin temer a los dioses ni a la venganza de los hombres. Ahora a todos ustedes los acecha la muerte. Enseguida comenzó a dispararles uno por uno, y con la ayuda de Telémaco, el porquero y el boyero, se deshicieron de todos los pretendientes, ya que no tenían armas. Telémaco las había ocultado previamente. Concluida la matanza, limpiaron con agua y esponjas los sillones y las mesas, y rasparon con espátulas el suelo. Después le pidió a Euriclea que trajera azufre y fuego para fumigar el salón. Mientras él y la sierva se reencontraban y fumigaban el salón, Euriclea subió a buscar a Penélope, anunciándole que Odiseo había vuelto. Ella no le creyó, pero accedió a bajar igualmente. Y al ver a Odiseo, se quedó helado. Por momentos lo reconocía y por momentos no. Por fin dijo Odiseo: No te entiendo, mujer. Los que habitan en el Olimpo te dieron el corazón más inflexible que el de las demás mujeres. Ninguna se mantendría tan alejada de su marido que llega a casa después de 20 años. Vamos, Euriclea, prepárame la cama para que me acueste solo, porque esta mujer tiene el corazón duro como el hierro. Y respondió la prudente Penélope: No te trato con desprecio ni con orgullo, pero recuerdo cómo eras cuando te marchaste de Ítaca. Vamos, Euriclea, prepárale el lecho adentro, en la habitación matrimonial. Así habló, poniendo a prueba a Odiseo, que respondió enojado: Mujer, eso último que me dijiste me resulta muy doloroso. ¿Quién cambió mi cama de lugar? Solo un dios podría trasladarla a otro lugar, pues la tallé directamente en el tronco de un olivo. Después la revestí con marfil, oro y plata. Así construí mi cama. Aunque ahora no sé si está intacta o si alguien se la llevó serruchando el tronco por debajo. Así habló, y a ella le dio un vuelco el corazón, y se le aflojaron las rodillas al escuchar a Odiseo hablar de algo que solo él podía saber. Corrió llorando hasta él, abrazó su cuello y besó su rostro. Después fueron juntos al lecho a gozar del amor añorado y relatarse todo lo que habían vivido estos últimos 20 años.